A continuación se dará el tema de ergonomía quirúrgica impartido por el residente Luis Enrique Colonna Márquez de segundo año del Hospital General Regional 58. Para empezar, ¿qué es la ergonomía? La ergonomía es una ciencia que se encarga de maximizar los beneficios y de maximizar de igual manera la eficiencia en cualquier trabajo. Entonces, como podemos observar en las imágenes, básicamente es facilitar estos procesos para poder hacer más fácil las cosas y obtener mejores beneficios de un trabajo. Por ende, ¿cuál es la relevancia de la ergonomía en cirugía? Desgraciadamente, desde el advenimiento de la cirugía de mínima invasión en los años 80 y 90, se ha visto que a nivel de cirujanos se ha incrementado de una manera importante y sustancial el malestar físico secundario a cirugía. Encuestas muestran que 77 a 100% de los cirujanos muestran dichos síntomas y solo en 2015 en Estados Unidos se observó que se reportaron 5.600.023 de lesiones laborales en el sector salud. Por ende, es un tema creciente y de máxima importancia. Desgraciadamente, un dato que es escalofriante es que aproximadamente el 4.6% de los cirujanos con dolor o, disconfort corporal a nivel de columna ameritaron tratamiento quirúrgico para resolución de síntomas, lo cual es alarmante. Entonces, ¿cuáles son las zonas del cuerpo que más se ven afectadas en el tema de lesiones musculoesqueléticas en cirugía? La primera es el cuello, la segunda los hombros y en último lugar tenemos la columna, sobre todo el área lumbar. En este esquema vemos que aproximadamente el 87% de los cirujanos que se emplean en cirugía de mínima invasión han experimentado algún síntoma relacionado con dolor musculoesquelético. Y en esta tabla podemos observar las distintas modalidades de cirugía y la prevalencia de dolor musculoesquelético que se atribuye a la cirugía. Podemos observar entonces que solo en la cirugía de mínima invasión o laparoscópica tenemos una prevalencia del 77 al 100%, siendo el lugar de mayor afectación, como ya vimos previamente, el cuello. Y en otra instancia, por ejemplo, la cirugía robótica se puede decir que es muy ergonómica, ya que solo hay un 41 a 53% de dolor musculoesquelético atribuido a esto. Esto se puede explicar debido a que la cirugía robótica, como sabemos, generalmente se desarrolla de una manera sentado. Entonces hay una menor riesgo de presentar estos síntomas de lesiones musculoesqueléticas. El tema de género es también un factor de riesgo para desarrollar lesiones musculoesqueléticas. Se ha visto que en mujeres es por lo menos el doble las lesiones musculoesqueléticas que se reportan en la literatura. ¿A qué se debe esto? Esto es principalmente a la fisionomía de la mujer versus el hombre. Generalmente tienen una estatura menor y esta estatura menor implica una menor estatura de guante, una menor tamaño en la mano. Por ende, a partir del 6,5 se ha visto que las estructuras y los elementos laparoscópicos, los equipos laparoscópicos, son menos ergonómicos. Por ende, es que en las mujeres es más común este tipo de lesiones. Aquí tenemos los distintos principios de ergonomía, donde en la figura A tenemos claramente un cirujano que está totalmente violando estos principios, ya que pierde sobre todo el eje central, su rectitud, y hay totalmente una asimetría en sus hombros,
en su cabeza y en todas las extremidades. Vemos que hay una total asimetría. Por otro lado, en la figura B tenemos un cirujano que está completamente con un eje, es decir, con su columna totalmente recto, con una simetría total en las extremidades, así como en los hombros y codos y cadera. De este lado tenemos los mismos principios, pero viéndolo lateralmente tenemos al mismo individuo en la figura A, donde podemos notar cómo este eje está alterado, cómo no está recto y cómo esta posición pues va a condicionar generalmente a una lesión musculoesquelética si es que se perpetúa. Por otro lado tenemos otra vez el individuo en la figura B, está totalmente recto, está manteniendo una posición erecta que es una posición realmente ergonómica. En esta imagen vemos uno de los principios en cirugía abierta. Siguiendo los principios previos que ya comentamos, tenemos un cirujano que está manteniendo este eje, esta rectitud en su columna, en su eje central, y está flexionando mínimamente el cuello. ¿A qué angulación es ideal que esté el cuello? Son 20 grados. A partir de estos 20 grados es que deja de ser ergonómico. Y por ejemplo tenemos el cirujano que está operando enfrente de él, que está con el cuello totalmente hiperflexionado, condicionando a una posición que no es ergonómica. Igualmente podemos definir una de las premisas más importantes en ergonomía, que es la altura de la mesa. La altura de la mesa va a depender sobre todo de los codos. Los codos deben de estar a 5 centímetros de esta mesa para cirugías de precisión, que generalmente son las que se realizan o realizamos los cirujanos en general. 10 centímetros se dice que son para cirugías de trabajo pesado. Que se entiende por trabajo pesado: una desarticulación, una amputación, cirugías que requieran de un esfuerzo, de un trabajo considerable. Entonces son 5 y 10 a partir del codo y la mesa, ¿no? Lo que debemos de tomar como estándar. Y hay que tener en cuenta que esta es la mejor medida para reducir el porcentaje de dolor de columna, ya que si tenemos una mesa muy baja o muy alta, pues vamos a tener problemas, sobre todo a nivel de columna. En la cirugía laparoscópica es importante definir esta posición ergonómica también. Hay varios parámetros que ya están definidos y que es importante repasar. Aquí nos mide que la distancia del monitor generalmente es de 0.9 centímetros a 3 metros. Sin embargo, esta distancia veremos más adelante que generalmente hay autores que la definen un poco más exacta. La visualización igual del ángulo ocular hacia el monitor usualmente se considera que son de 10 a 20 grados. Sin embargo, aquí ponen 15 a 45. Entonces es el ángulo de visión que debe tener nuestro ojo hacia el monitor, porque si tenemos un ángulo mayor vamos a condicionar a lesiones a nivel del cuello. Aquí el ángulo que tenemos entre el brazo y el codo tiene que ser de 90 a 120 grados. No tiene que siempre estar entre estos grados, ya que igual si nos pasamos o es menor, vamos a condicionar lesiones musculoesqueléticas. Y aquí la mesa de la
respecto al piso debe tener cierta altura, y esta altura está definida ya y está de 66 a 77 centímetros. Otro tema muy importante: cómo debe estar el pedal. El pedal debe estar siempre enfrente del cirujano y debe estar del lado o ajustado hacia el pie dominante del mismo. Y la postura siempre debe ser, como vimos en los principios de ergonomía, neutral, recto, y debemos de evitar irte para atrás o inclinarte para adelante. Aquí es la misma imagen, solamente representada diferente. Aquí de 10 a 20 grados, igual el ángulo de visión. 3 a 4 pies, que son como 8 a 120 centímetros, y 90 a 120 grados el ángulo entre el brazo y el codo. 95% de las cirugías en la laparoscopía tienen la mesa demasiado alto. Entonces esto es algo que se debe de corregir y que se debe de buscar siempre tener en la menor altura posible. Esta es una posición ergonómica tomando en cuenta los dos cirujanos que estén operando. Los ayudantes deben de idealmente tener dos monitores que estuvieran enfrente de ellos. ¿Por qué? Porque si tenemos un solo monitor, vamos a tener que uno de los dos ayudantes va a estar moviendo el cuello, va a estar flexionando el cuello de forma lateral para poder lograr un ángulo de visión, y esto nos va a condicionar a largo plazo a una lesión musculoesquelética. Por eso idealmente deben de existir dos monitores, uno para cada para el primer ayudante y segundo para el cirujano. Entonces allí se evalúa de igual manera los principios de ergonomía. Podemos ver claramente al cirujano del lado izquierdo siendo ergonómico, el del lado derecho violando totalmente estos principios, ¿no? Tiene varios segmentos corporales en una posición forzada. Aquí lo que mencionamos: el monitor debe estar enfrente al cirujano y a la altura de sus ojos o ligeramente inferior. Nunca debe estar más arriba de él o más abajo. ¿Y qué va a hacer esto? Va a evitar el giro, flexión o extensión excesiva de las vértebras cervicales y pues de una lesión a nivel del cuello. Entonces se debe de mantener, ya dijimos, un ángulo de articulación de 90 a 120 grados en el brazo, codo, y esta altura también se regula en función de la estatura del cirujano. Lo que les digo de la mesa es que debe ser de 66 a 77 centímetros del nivel del suelo. Y aquí tenemos esta otra imagen donde nos observa y nos dice los parámetros. Por ejemplo, aquí se dice de la distancia ya más específica entre el monitor y el cirujano, que debe ser de 8 a 120 centímetros. También otro tema que nos ha mencionado previamente: generalmente los codos deben de estar retrovertidos y deben de estar en abducción, y esta abducción debe ser de unos 15 a 30 grados. Este otro punto es importante, que es el ángulo del instrumento laparoscópico, de cómo se está dirigiendo hacia nuestro órgano o hacia donde estamos operando, hacia donde estamos apuntando dicho instrumento. Este ángulo generalmente, para que sea ergonómico, debe de ser 60 grados del instrumento respecto al plano donde se está trabajando. Aquí también, si tenemos un objetivo en específico, estamos trabajando en un órgano en específico, tenemos que tener un ángulo de manipulación entre las dos pinzas laparoscópicas que estamos usando, entre los dos instrumentos,
un ángulo de manipulación de 60 grados, porque más de eso, menos de eso, deja de ser ergonómico. Si es menos, chocamos más; si es más, se amplían los ángulos y es más difícil maniobrar. Hay que evitar la hiperflexión o giros innecesarios de la muñeca durante el manejo del instrumental. Generalmente lo más importante respecto a la mano es usar un apoyo palmar. El apoyo palmar es el punto más importante. Entonces aquí estamos observando como si usamos el instrumento en la imagen A, vamos a tener distintos tipos de presión, como podemos observar en la base de los dedos, etcétera. Y en la imagen C tenemos claramente una posición que no es ergonómica. Tenemos una muñeca que está totalmente doblada, que está totalmente apoyando, teniendo cero apoyo palmar y apoyando sobre todo el instrumento a nivel de los dedos. Esto nos va a llevar a que se perpetúen esos puntos de presión y a que además haya un incremento o riesgo de lesión a nivel de la muñeca por cómo está flexionada. Entonces, máximo apoyo palmar, ese es el punto más importante. Y también nos menciona en la literatura que si en el caso de que haya mangos para que se incorpore un anillo para el pulgar, es importante que no introduzcamos mucho este dedo, porque si lo introducimos mucho podemos tener posteriormente dolencias tenares compresivas. Entonces lo ideal es no meter tanto este dedo, como podemos ver en la segunda, en las imágenes, en las dos que están abajo. Aquí podemos observar que si no es necesario, pues nos está introduciendo este dedo y así estamos evitando pues que haya estas dolencias tenares. Y por ejemplo hay nuevos instrumentos. Este instrumento es español y justamente lo que nos está enseñando es cómo convencionalmente está este tema de meter el pulgar al anillo. Sin embargo, con este nuevo instrumento se evita dicho procedimiento y hay un menor riesgo de tener lesiones tenares compresivas. Y aquí está cómo se fundamenta ergonómicamente este principio. Entonces pasamos básicamente a la rutina. Esta rutina se va a ver en la clase práctica y son ejercicios e instrumentos, un instrumento validado que recomienda la Asociación Cardiotorácica de Cirujanos en América para realizar previo a cirugías y para tener en cuenta para el cirujano para mejorar su desempeño en quirófano. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que desgraciadamente el tema de lesión musculoesquelética es un tema que no está bien enfocado, que no ha recibido la atención que merece hasta el día de hoy, y solo podemos observar que en este estudio de JAMA Surgery se observó que un cirujano tiene incluso más lesiones musculoesqueléticas reportadas que trabajadores de alto riesgo para desarrollar estas. ¿A qué me refiero con trabajadores de alto riesgo? Pues personas que trabajan cargando, arquitectos, etcétera. Entonces se vio que los cirujanos tienen un 65% de lesiones cervicales en cuello y solo se reportan un 32% en estos trabajadores, o un 52% de lesiones a nivel de espalda versus un 28% de estos mismos trabajadores. Solo nos superan en el tema de la columna lumbar, teniendo 42% ellos de lesiones versus 39% de lesiones nosotros en muñeca, y 59 de columna lumbar y 55. Entonces nosotros los superamos como gremio en todas las lesiones excepto en las de muñeca y en las de mano.
Por ende, creo que es muy importante demostrar que todo esto es por no llevar una buena ergonomía. Probablemente estos trabajadores están más al tanto y por ende tienen menos lesiones que nosotros como médicos. Por ende, llevo a la pregunta si realmente en el quirófano queremos tener esta carga de trabajo como lo tendría un trabajador de alto riesgo, o si queremos ser cirujanos felices emprendiendo la ergonomía